Ya, buenas noches. Vamos a comenzar con la entrevista. Primero, ¿cuál es su nombre? Benilda Garay Pérez. ¿De qué localidad es usted? Yo soy de San Juan de Llana, provincia Chincha, departamento Ica. ¿A los cuántos años usted vino aquí a Lima? A los 14. Y para usted, ¿qué significó ese cambio de cultura, se diría, no? Como todo ¿no? Hay un cambio de dejar nuestra tierra, venir a capital a cambiar de estudio, trabajo. ¿Usted vino solo o vino con su familia? Vine con mi hermana. Solo con su hermana. Sí. ¿Y acá tenía algún familiar? No, no es. ¿Y cómo así se vino con su hermana sola? Porque mi hermana trabajaba acá en Lima, pues. Y ella la trajo. Sí. ¿Y acá usted empezó a estudiar, a trabajar? Sí, estudiar y trabajar. En su pueblo, ¿en qué trabajan sus papás? Campesinos eran ellos. ¿Y usted recuerda alguna tradición, alguna costumbre que se hacía allá? Sí, costumbre de la sierra, como es siempre su cultura, ¿no? Sus fiestas patronales, costumbres, ¿no? Mitos y leyendas siempre también que hubo. ¿Y esos mitos y leyendas quién le contaba? Mi mamá, mi papá. ¿Cómo qué mitos le contaba? Bueno, que existían antes ¿cómo llamaban esos animales que era pedazo gente, pedazo caballo, los centauros? Ah, les hablaba de los centauros. Claro, porque había un lugar donde que había gorila y ellos pensaban que eran ellos, no en sí eran gorilas. ¿Gorilas habían por allá? Sí, había gorilas, no sé de dónde habrá inmigrado, pero había un bosque en parte sierra lejos y ahí había gorilas. ¿Y cómo eran las fiestas patronales allá en tu pueblo? Que celebran hasta hoy en día, pues, ¿no? La fiesta más grande que es el 15 de agosto de la Virgen de la Asunción. ¿Tus papás participaban? Sí, participaba. Que eran mayordomos. En una fecha sí. ¿Tú también participaste alguna vez? No, yo era chica entonces. ¿Tus papás todavía están vivos? No, ya no, ya. ¿Tu mamá a qué edad murió? A los 103 años. 103 años. Sí. ¿Y estaba lúcida? Sí, lúcida, completamente lúcida, sus facultades mentales completo. Una mujer muy, muy trabajadora y muy creyente también de Dios. Yo creo que eso le dio la lucidez hasta sus últimos momentos, ¿no? Que no perdió ningún, como muchos que no se acuerdan. En cambio ella no, encargó a todos prácticamente lúcida. ¿Y cuando viniste acá a Lima, empezaste a estudiar en dónde? En un colegio de monjas que quedaba por Avenida Brasil, a un paralelo. Y este cambio de educación, porque ya también estudiabas allá en tu tierra, ¿no? Sí, ahí estudiaba todo el día, era antes el estudio, pues de lunes a sábado, sábado mediodía, los otro era todo el día, a las 5 que se llama. ¿Y acá estudias también asesora? No, acá era solamente en la tarde o noche. ¿Y te chocó al principio este cambio? Claro, esa lleva mi tierra, pues, ¿no? Como todo chica que viene de lejos. ¿Y tu papá? ¿Tu papá cuántos años murió? Él falleció en el terremoto de Ica que hubo, ¿no? Sí, a los 95 años. ¿Y que ustedes tenían alguna clase de conexión? ¿Tu papá te contaba algo? Sí, mi papá era un hombre muy estudiado, con su primer año de primaria que él tenía, pero era un hombre muy,
mucho le gustó la lectura, leyó muchos libros, leía periódico El Comercio para entonces, era un hombre muy político también. Estaba metido en la política, allá en tu pueblo. Sí, allá en mi pueblo, pues por eso lo mandaba preso, porque él era, digamos, no, admiraba mucho a Rusia comunista para entonces y China comunista también en época de Mao Zedong. Lo mandaron preso varias veces. Sí, varias veces, y él es lo que nos habla, pues, de la política, ¿no? De, el último que fue de Fidel Castro. Y esto que tu papá te hablaba, ¿cuántos años más o menos tenías cuando te decía todo esto? Bueno, tendría pues de 10 años, 11 12 hasta que me vine casi, ¿no? Y estas ideas de tu papá influyeron en ti. Así bastante, a mí más que todo mis hermanas, que mis hermanas no les gustaba la política, pero a mí sí me gustó la política. Bastante por lo que mi papá me contaba, ¿no? Y leía los libros que tenía, ¿no? Y yo también me puse a leer, pues, más, más que todo, no me gustó la injusticia cuando empecé a leer el libro de Paco Yunque, ¿no? El Tusteno, ese me impactó y el abuso que había cometido acá los españoles con los peruanos, con nuestros. Y cuando tú leíste esto del Tuxteno y Pacoyunque en tu tierra, ¿te recordó tal vez habían abusos iguales Claro, en tu tierra? sí, sí me recuerdo bastante el Tusteno más que todo, ¿no? Leyendo ese libro y otros libros también que había leído como el Lenin, ¿no? ¿En qué trabajas ahora? Bueno, yo siempre me dediqué a trabajar a comercio ambulatorio. ¿Y viajas? Sí, para diferentes sitios. ¿Has viajado por todo el Perú casi? Sí, en época de terrorismo viajé bastante por la selva, Huánuco, Tingo María. ¿Y cómo ves así que has conocido a bastantes personas, qué percibes de ellas? ¿Te han contado cómo era en su pueblo? ¿Tú has visto las diferentes costumbres? Claro, la costumbre de ellos, la ignorancia de ellos también, ¿no? Y el abuso de las autoridades que cometía para entonces. En la época del terrorismo tú ya también viajabas a la sierra. Claro, poco, pero sí viajaba, pues, ¿no? Y me encontré con varios y yo les enseñaba, pues, de que no se deje insultar, golpear, ¿no? Que eran abusivos también los mismos de su pueblo, las autoridades más que todo, ¿no? ¿Ellos qué te decían? ¿A quiénes apoyaban? Ellos, bueno, apoyaban a sus compañeros, ¿no? Que yo decía, los compañeros, porque yo les daba ideas, les hablaba. Ellos, a ellos te contaban que los terroristas venían allá a hablarles a ellos también. Claro, pero ellos no le llamaban terroristas, le llamaban compañeros. Compañeros le decían. Claro. Y tú te has juntado con algún grupo de aquí, de cuando en esa época. Bueno, sí tenía bastante amigas, tenía bastante conexión. Que pertenecían a esos partidos. Claro, eran amigos, compañeros, no muy al fondo, no participé, como digo, con ellos por mis hijos, porque eran chicos, ¿no? Y por eso me abstenía lejos con mis amigas y se participaban ellos en. Pero sí compartía sus ideas. Claro, compartía esa idea y le daba ideas también, ¿no? Pues lo que yo sabía, ¿no? Y después tuve en los periódicos, pues no salía que los terroristas eran los que atacaban en la sierra, mataban gente, en la televisión también, en varios medios, los medios atacaron, ¿no? A esto de aquí. Claro, me atacaron a ellos, pero en sí no eran solamente ellos. Eso, A ti te contaron que las personas del ejército también abusaban de ellos. Claro, los ejércitos eran los que abusaban más que ellos. ¿Alguna vez presenciaste? Sí, sí, presencié. Y también te contaron. También me contaron, bueno.
Entonces tú te guiabas más por tus experiencias que por lo que Claro, decía la porque, televisión claro, y todo porque eso. yo presencié en Pingo María, ¿no? En vivo en directo que los entraron ellos a hombres y mujeres que no tenían documentos, lo llevaba y los mataba, pues ya no volvían, ¿no? Eran abusivos. A mí no me hizo nada porque yo pues sabía, ¿no? Y yo le contestaba al mismo teniente del ejército, le contestaba también boca a boca, no me callaba, no me hizo nada. Mm. Sin embargo a ellos, porque eran campesinos, gente ignorante, decía todos son terroristas, pero en sí no eran así. Y cuando has viajado ya desde esos tiempos del terrorismo, ¿has visto cambios? ¿Has vuelto a esos pueblos donde ibas tú y has visto cambios? En sí, al mismo, algunos he vuelto al mismo pueblo, sí ha habido cambios, por Guayacucho, sí han sufrido la gente bastante a causa del ejército de ambos lados, ¿no? Ahora la gente me contaba de otra forma que ellos vivieron en carne propia, ya había pacificación, ya podían andar libres, no había tanto abuso, o sea, porque ya había, como ese quien les defienda, ¿no? Se quejaban y había justicia, antes de lo cual antes no había. Porque en esa época existía la Guardia Republicana, llamados los hinches, ellos eran abusivos. Y ahora esas personas ya tienen conocimiento de cómo deben defenderse. Claro, yo también les hablaba, ¿no? Les daba ideas, les hablaba cómo deben defenderse, cómo deben hablar, no deben callar. No siempre les he enseñado eso, ¿no? Este, este choque de ideologías que se podría decir del terrorismo y bueno, las ideas que tenían, ¿no? Algunos lo llevaron al extremo, ¿no? Como Abimael o el del MRTA. Y como ahora ya sabes más o menos qué es lo que hicieron, ¿qué piensas ahora de ellos? Bueno, primero que yo los considero gente, los que estaban en la cabeza, digamos, no son gente ignorante, son gente preparados, sino que su ideología quizás estuvo mal, digamos, no mal estructurado, que empezaron con violencias de querer ganar, llegar al poder, su idea, pero en sí se equivocaron en esa área, porque en esa área no se podía, no podía haber sido con tantas violencias, sino yo considero de que hubiera sido no de otra forma, ¿no? Como se equivocó Velasco, por ejemplo, quiso hacer un bien para el campesino dando la reforma agraria, pero no tuvo un buen asesoramiento y esa reforma fracasó. Eh, ¿Tú crees que hay algo en común que tengamos todos? ¿Cómo dice? Algo en común que tengamos con, no sé, que los pueblos, tú sabes que somos diferentes, ¿no es cierto? Los de la sierra, Amazonía, ya ni nosotros somos con tantos extranjeros que vienen, ya ni nosotros mismos somos, se podría decir, puros, ¿no? ¿Tú crees que hay algo, una idea que una todo el Perú, tú que has viajado, has visto algo común? Algo común, no, ya no, pues hay diferentes ideas, hay diferentes personas también ya no es el mismo de antes, es cambiado en muchas áreas de su vida, ¿no? Tú conociste estas tradiciones orales porque te contaban, ¿no es cierto? Algunas tú ya has presenciado, de los mitos que te han contado algunos, tú los has corroborado como verdad, porque mayormente los mitos son cosas que te han contado tus familiares o todo eso. ¿Tú Claro. creíste en alguno de esos cuando te contaron? Bueno, sí, pues como era chica creíamos, ¿no? Pero viendo ahora la ignorancia nos hizo creer eso, porque ahora ya pues
veo que no es así. La misma ignorancia hace a la persona crear tantas cosas, ¿no? Pero en tu pueblo no había mitos sobre el origen, cosas que enriquecían en sí, como es, como han mantenido las tradiciones aquí en el Perú. Como por ejemplo, Por ejemplo, no sé, un mito sobre cómo se creó tus pueblos y que, ¿cómo se llama? ¿No crees que eso enriquece, cómo se llama, la cosmovisión de donde tú vivías? acá en mi pueblo no tanto. Bueno, el único bueno que crearon fue pues no la iglesia del año 517, ¿no? Fue fundado y contaba, ¿no? De que las columnas del campanario cada columna habían echado 4 hombres, ¿no? En esa época entonces eran un costumbre de que la columna paraba un hombre de otro pueblo, traía con engaño y lo enterraba en cada columna, parado para que sostenga el campanario. Ese era el costumbre de aquellos tiempos entonces. Por eso es que ninguna mujer podía subir a tocar la campana, solamente el hombre, porque si una mujer subía, se venía rodando abajo, muchas veces moría, ¿no? Porque ya el miedo ya no subíamos tampoco. Era no sé si era un mito, una leyenda, un costumbre que en sí enterraban gente pues ahí en las columnas. Era costumbre Ya, para finalizar, tú que has vivido durante tantos años, ¿qué piensas sobre el pasado y ahora con toda esta modernidad que se está dando? El pasado, bueno, había mucha ignorancia en partes, pero también era más sano. Era la gente tenía más cultura, más educación, había más respeto, no había tanta violencia a comparación de ahora, ¿no? Que se ha poblado de superpoblado, porque en ese época yo vine no había unos cuantos carros, había tranvía, más andábamos en tranvía y Lima era casi desierto, no había mucha gente, éramos 13 millones creo que en esa época. A comparación de ahora, imagínate que cuánto ha aumentado, ¿no? ¿Piensas que la modernidad es mala? ¿Cómo ha habido un avance, bueno, con todo hasta ahora? En cierta parte es buena, en cierta parte no. Hay dos alternativas, digamos, ¿no? Porque no todo está bueno, no todo también está mal. Hay una parte. Bueno, como hemos podido escuchar en el testimonio de la señora Benilda, ella nos habla de algunas costumbres que tuvieron sus pueblos y también nos habla de la perspectiva del terrorismo que ella vivió. Por sus diversos viajes que tuvo al interior del país, ella ha conocido no solamente cómo se desarrolló aquí en Lima, sino también cómo se desarrolló allá en la sierra. Es interesante ver cómo captamos que estas personas ya no se dejan guiar por los medios que digan, como muchos de nosotros o como personas que sí vivieron el terrorismo aquí en Lima, pero aún así se guiaban más por lo que escuchaban o leían en los periódicos, pero ella no. Ella, como nos confesó, ella ha vivido en carne propia los abusos de los sinchis, como le dijo ella, y que para ellos son los que hicieron más daño que los propios terroristas. Vemos como al interior del país ella nos dice que cuando ella viajaba en la época del terrorismo, las personas eran muy sumisas y se dejaban abusar. Y como ella les hablaba, entonces ha habido ese cambio de ideas
que siempre hay, ¿no? Con los choques de las personas que no se dejan y pueden influenciar. Y cómo la educación también es importante dentro de ella. Ella nos habla que su papá solamente tuvo el primero de primaria y aún así le gustaba leer y parece que influenciaron también en su ideología. Y él se lo traspasa a sus hijos, pero ella lo adopta mucho más que sus demás hermanos. Por esa razón es que ella ya todavía ya viniendo aquí a Lima, ya teniendo sus hijos, sigue esta ideología. Ella nos confiesa que tampoco es una participe activa, pero sí compartía las ideas. Con todo lo que vio, también ella sabe que se llevó a un extremo el terrorismo, que hubieron demasiados abusos y eso es lo que ella no comparte. La diversidad cultural no solamente es costumbres, no solamente es tradiciones en un lugar, sino es el choque de estas ideas culturales que tienen cada uno, como ella ya puede tener su voz propia y puede traspasarlo esto a estos campesinos que durante sus viajes ella les hablaba, les decía que no se callen, que sigan, y ya con esta modernidad que llega, ellos han tenido autoridades que los han podido escuchar. Y como ella nos dice que ha vuelto en algunos lugares otra vez durante estos tiempos, ya ha visto un cambio en las personas. Entonces esto es importante, cómo el Perú adopta la diversidad cultural de forma ideológica. Es el testimonio que nos cuenta los mitos en su tierra, cómo ella piensa que ahora, también como en cierta forma la modernidad ha afectado en ella, ahondado en ella, ella dice que es un poco de ignorancia porque la gente de su tierra sí creía mucho en los mitos, pero que ella se da cuenta que ahora esos mitos no eran verdad, como nos dice que le decían que había un centauro, pero en realidad nos dice que gorilas, tal vez eran unos monos que se habían escapado y vivían ahí, dicen, un bosque. Entonces ella se da cuenta ya durante todos estos años. Es un testimonio muy enriquecido en la parte ideológica, por eso me pareció muy interesante optar por este tema. La parte de lo que es la religión, cómo ha influenciado, cómo su familia ahora no adopta las costumbres que tenía en su pueblo, ¿no? Nos dice que el más importante era sobre una virgen que les hacía, que en el mes de agosto ellos celebraban, pero que ahora su familia se volvió cristiana. Entonces también hay ese intercambio de ideas religiosas que han ahondado en ellos, ¿no? Vivir 103 años también, su mamá, ella se alejó, como dice, que ella vino aquí a la capital para poder trabajar para ver educación. Aquí también nos damos cuenta cómo veían las personas de la sierra a la capital en esa época, ¿no? Lo veían como la modernidad, como el cambio, como sucede, ¿no? En muchos libros nos han explicado eso, que se da la excesiva migración por esto mismo, de querer, creyendo que la capital, si vienes a la capital, progresas. Eso es lo que le decían a ella y es por eso que ella viene aquí. También es muy importante y me pareció muy interesante el mito sobre su iglesia, sobre cómo dice que cada una de las columnas han puesto un hombre ahí y la mujer, y vemos cómo todavía tienen esta perspectiva de género, que una mujer no puede tocar la campana porque si no toda la iglesia se viene abajo. Entonces esto ha sido compartido ya desde esa época y aún todavía lo están creyendo. Su pueblo también pasó por el terremoto, pero aún así la iglesia creo que llegó a tener algunos llegó a rajar algunas partes, pero aún se mantiene. Pero es interesante cómo desde esas épocas hasta ahora, como nos dice que, que la mujer tiene un papel algo negativo, bueno, no negativo, sino inferior, porque si la mujer lo toca se destruye. La mujer tiene su sitio y el hombre también. Es una perspectiva prehispánica que viene desde esas épocas hasta ahora. Eh, esto, estas ideas, la ideología es bastante rica en cuanto a diversidad cultural, porque no solamente, como dijimos, no solamente es un intercambio racial, un intercambio las creencias son ideológicas y cómo esto se pasa a través de la oralidad. Muchas gracias.